Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Astro Rehab, en donde vamos a estar hablando de nuestras heridas, de nuestros dolores, de esas cosas que sentimos y luego no sabemos qué hacer con ellas ni dónde acomodarlas. Y si estuviéramos hablando de astrología, estuviéramos hablando de Quirón. Hay muchas personas y muchos colegas astrólogos en donde hablan de Quirón como el sanador herido. Yo ahorita no me voy a meter en ese tema. Primero les voy a contar la historia de Quirón. Es un mito que me gusta mucho porque nos da la ilustración de qué pasa con nuestros dolores. Quirón es hijo de Cronos y de una hija del océano, que pues así era la mitología griega. Y entonces esta hija del océano era una mujer muy hermosa, en donde Cronos pues quería con ella y ella no quería con Cronos. Y pues como la mitología griega es en donde las mujeres se tomaban y no se les preguntaba qué opinaban, ella sabía que estaba en peligro porque Cronos le había echado el ojo y entonces le pide a Júpiter o a Zeus que la ayude a disfrazarse para que Cronos no la tome, ¿no? Y entonces Júpiter la convierte en una yegua, en un caballo femenino, en una yegua. Y entonces Cronos se da cuenta, se hace un caballo y va y la posee, porque así es la mitología griega, no hay un tema feminista aquí todavía, no, la mujer era considerada un objeto, pero bueno. El punto es que de esta unión ella queda embarazada y nace Quirón. Quirón es un centauro, es decir, es la mitad humano y mitad caballo, y entonces se horroriza tanto de tener un hijo así que lo deja aventado en una cueva y se va. Cualquier persona moriría por no ser cuidado por su madre. Sin embargo, al Quirón ser hijo de un dios que era Cronos, es inmortal y entonces no puede morir. Y entonces sigue creciendo, pero crece con un dolor muy fuerte. 1, de sentirse un monstruo. 2, de sentir el rechazo de su madre y el abandono de su madre. 3, en este dolor tan fuerte decide no salir de su cueva. Y entonces llega uno de los primeros médicos en la antigüedad, lo recoge y lo enseña a sanar. Y entonces Quirón vive una nueva etapa en su vida, en donde aprende a curar, en donde también se hace entrenador de héroes. Y a la hora de estar entrenando héroes, uno de estos héroes le lastima un costado con una flecha que tenía el veneno de Hidra, que era una monstrua. Y entonces este veneno lo que hace es que nunca pueda sanar su costado y todo el tiempo le esté doliendo. Entonces Quirón se vuelve a deprimir y se vuelve a ir a encerrar a su cueva. Y en su cueva pierde mucho el sentido de vida. A la hora que sale, se da cuenta que Prometeo había sido castigado por darle el fuego a los dioses. Decide cambiarle el castigo, ponerse en su lugar. Entonces los dioses se apiadan de él y lo hacen la constelación, que es la constelación de Sagitario. Entonces, esta historia de lo que nos habla es de nuestros dolores y cómo a veces, cuando tenemos una herida, cuando tenemos un vacío, nos queremos encerrar, no queremos hablar con nadie, o puede ser que no queramos sentirlo, y queramos llenarlo con la primera cosa que veamos. Y en ese sentido, les voy a contar una historia con el permiso de una paciente que un día le dejé que escribiera la historia de sus vacíos y me escribió esto. Gracias, tú sabes quién eres, por haberme permitido leer esta historia. Y entonces ella escribió lo siguiente. Esta es la historia de la niña más triste. Estaba triste porque un monstruo una noche llegó y mientras dormía le arrancó el corazón. Y en el hueco que había le puso un pozo que tenía la capacidad de sentir todo el vacío del universo, conteniendo en él la antimateria completa de todo lo que existía. Esta niña creció y conforme se hacía más grande, el pozo también. A veces la niña pensaba que al ser un pozo podría llenarlo con agua y luego entre paréntesis pone relaciones, alcohol, sexo, drogas, compras, lo que cada quien quiera poner, ¿no? Cierra el paréntesis. Y así serviría de algo. Así que comenzó a tomar agua y puntitos suspensivos con todo lo que ya les dije, a ver si ayudaba a sentir menos el profundo vacío que el pozo le ocasionaba. Pero al parecer, con cada trago, solo hacía que creciera más.
El hueco crecía y necesitaba más espacio. Así que su cuerpo comenzó a crecer, y crecía, dejando cada vez menos espacio para sus vísceras. Pese a que la niña cada vez ocupaba más espacio, estaba más hueca. El hueco crecía dentro del pozo, pero nadie lo notaba, solo ella. Ella veía su gordura en el espejo, que respondía al estiramiento enorme de su piel por el tamaño de vacío que crecía día con día, y nadie más lo veía, porque era imperceptible a los ojos y no emitía sonidos. Era callado, discreto y mortal. Era una verdadera maldición para la niña, digna de cualquier película de terror. Buscó soluciones toda su vida, pero nadie podía comprender lo que le sucedía, porque el pozo no salía en ningún eco, ni en ninguna tomografía o báscula. Al ser vacío, no se veía, se camuflaba, no pesaba y no hacía ruidos. Era el enemigo, el parásito perfecto, que albergaba su cuerpo. Era el huésped indeseado, que ni siquiera tenía que perseguirla, pues la fusión con ella era tan profunda y había logrado penetrar cada una de sus células que ambas vidas, la del pozo y la de ella, estaban obligadas a coexistir. Un día, el pozo se salió de control y destruyó su propio hábitat, sin imaginar las consecuencias funestas que este hecho traería a su propia existencia. Un día de la nada implotó, y esa implosión se volvió explosión, desafiando todas las leyes de la física. La niña estaba dormida, donde todo fue tan rápido que no se dio cuenta de que todas sus vísceras habían salido de su cuerpo. Por primera vez no se sintió triste ni obesa, porque por fin no sentía nada. Al fin el pozo y ella podían descansar. Esta historia, que está súper intensa, de lo que nos habla es justamente de los vacíos emocionales que tenemos. Esta paciente que tengo, estamos trabajando con ella un trastorno de alimentación. Y lo más importante de todo esto es cómo tratamos de llenar nuestros huecos, nuestros dolores, nuestros vacíos, como Quirón, que los tenía. Y muchas veces lo que toca es no pelearnos con ellos y darnos cuenta que estos vacíos pueden ser un vacío fértil, como decía Fritz Perls, y hacer que ahí crezcan cosas nuevas. Necesitamos hacer espacio en nuestras vidas, en nuestro corazón, y estos vacíos a veces se sienten con dolor, y está bien. No vamos a romantizar el dolor con esto, pero vamos a decir que el dolor es parte de ser humano. Tener huecos es parte de ser humano. No hay mejor manera de comer y de disfrutar una comida que con hambre. No hay mejor manera para dormir que teniendo sueño. No hay mejor manera para ver al otro que extrañarlo. Entonces, la falta de algo no es necesariamente negativo. El vacío no es negativo. El dolor no es negativo. Tengo un maestro que dice que nunca te falte la falta. Y es esto de decir, gracias a esa sensación de que algo me falta, puedo ser tan creativo. Tengo esta hambre de buscar cosas nuevas. Entonces, si empezamos a aprender a cohabitar con nuestros vacíos, no vamos a estar como esta niña en este cuento, en donde con tal de llenarlos, le explotaron las vísceras, que obviamente es algo figurado, pero que es muy gráfico de cómo muchas veces luchamos en contra de nuestros propios dolores. Y cuando hacemos las paces con ellos, es justo cuando nos dejan en paz. Entonces, mi consejo para todo esto, con este tema de Quirón, que es un tema muy profundo, son dolores muy intensos, es vivirlos, sentirlos, no disociarlos, hacer contacto con nuestro cuerpo, con nuestras heridas, darnos cuenta que por algo están ahí, tenerles un respeto a nuestra historia y entender que podemos resignificarlos. Pero para hacer esto, primero tenemos que darnos cuenta que este dolor puede ser nuestro compañero tal vez de vida y va a estar ahí con nosotros. Pero si hacemos esta resignificación, este Quirón se vuelve como una estrella en el firmamento que viene a iluminar nuestra vida. Entonces, cuéntame cómo te va a ti con tus dolores, cómo los sientes, cómo los vives. Dale like, esto fue un episodio fuerte y quiero darles las gracias por quedarse hasta el final. Compartan, esto nos sirve para llegar a más personas. Les mando un beso y un abrazo de corazón a corazón.